Hola, mi nombre es Juan Diego Troches y hoy les vengo a hablar qué es el simbolismo y el parasianismo. Mi grupo está conformado por Jacobo Fernández, Juan Felipe Giraldo y por mi persona Juan Diego Troches. Vamos a hablar qué es, cuáles fueron sus características y cuál fue su último fin en el mundo. Además tenemos entrevistas con dos personas muy importantes del simbolismo y vamos a empezar con qué es el simbolismo. Primero que todo, el simbolismo es un movimiento artístico y literario que surgió en Francia a finales del siglo XIX y se expandió por todo el mundo al principio del siglo XX. Se caracterizó por su reacción contra el naturalismo y el realismo que dominaban la escena en ese momento. Los simbolistas buscaban explorar lo ideal, lo espiritual y lo subjetivo, utilizando símbolos, metáforas y lenguaje evocador para crear obras de arte que sugerían más de lo que decían explícitamente. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre las características principales del simbolismo. Número uno, la énfasis, la sugerencia, la evocación. Los simbolistas no buscan representar la realidad de manera objetiva, sino sugerir significados más profundos a través del uso de símbolos, metáforas, imágenes evocadoras. Número 2, característica 2, la exploración de lo ideal, lo espiritual y lo subjetivo. Los artistas simbolistas estaban interesados en temas como el amor, la muerte, los sueños, la espiritualidad y la inconsciente. Característica número 3, el uso de símbolos y el lenguaje poético. Los símbolos eran muy fundamentales para los simbolistas, ya que ellos les permitían expresar las ideas complejas y emociones indirectas. El lenguaje utilizado era poético, musical y evocador, con una fuerte énfasis en el ritmo, la rima y la sonoridad. Número 4, la reacción contra el realismo y el naturalismo. Los simbolistas rechazaban el realismo y el naturalismo que dominaban la escena artística en este momento por considerarlos demasiado naturalistas y objetivos. Número 5, las influencias. El simbolismo se vio influenciado por diversas corrientes de pensamiento como el idealismo, el romanticismo, el misticismo y el decanticismo. Número 6, la importancia. El simbolismo tuvo una gran influencia por el desarrollo del arte y la literatura. Su legado se puede apreciar en los movimientos posteriores como lo son el surrealismo, el expresionismo y el postmodernismo. El simbolismo es una corriente literaria que surge en Francia a finales del siglo XIX, que tuvo una reacción al naturalismo y al perfeccionismo del parnasianismo. Los simbolistas no se interesaban especialmente por la forma, querían que sus poemas sean musicales y que las palabras sugieran, aunque no sean con la precisión. Los simbolistas hacían trufar al verso libre. Para los simbolistas todas las cosas son solo símbolos de un mundo abstracto. El poeta es llamado a descubrir, gracias a la intuición, esas infinidades misteriosas de los seres. El simbolismo fue un movimiento literario y de arte plásticas que se originó en Francia a finales del siglo XIX. El simbolismo literario fue un movimiento estético que animó a los escritores a expresar sus ideas, sentimientos y valores mediante símbolos o de maneras implícitas, más que a través de afirmaciones directas. Proclamaron que la imaginación era el modo más auténtico de interpretar la realidad. Al mismo tiempo, se alejaron de las rígidas normas de la versificación y las imágenes poéticas empleadas por sus predecesores, los poetas parnasianos. Entre los principales precursores de los poetas simbolísticos fueron el estadounidense Edgar Allan Poe y el poeta francés Charles Baudelaire. Algunas de cuyas obras más importantes, como Las Flores del Mal en 1857 y El Spleen de París en 1869, fueron tachadas de decadentes por sus contemporáneos. Bueno, ahorita vamos a hablar más detalladamente sobre Charles Baudelaire, uno de los máximos representantes del simbolismo. Además, más adelante de la exposición vamos a tener una entrevista con él, además de uno de los máximos representantes del simbolismo, que ya lo verán más adelante. Primero vamos a hablar sobre Charles Baudelaire. Él nació en 1621 y murió en 1667, más conocido como el poeta maldito.
Descontento de todos y de todo, como diría él mismo, el hombre que vivió y murió en constante conflicto con el mundo exterior. Nació en París el 6 de abril de 1621. A los 6 años de edad pierde a su padre y su madre contrae segundas nupcias con el comandante Jacques Auxip. Esto tuvo como influencia definitiva en Baudelaire y en todo su trabajo, que se reflejó una vida llena de desdichas y apasionadas situaciones. Abatido por el rechazo de las editoriales por el temor a ser perseguidos por su inmoralidad y la actitud de su familia imponerle un tutor judicial al verlo y vivir un combinato con Janes Deville, una actriz mulata. Creen en él en el resentimiento expresado en sus poemas. Desafortunadamente, Baudelaire contrae sífilis, enfermedad que la acompañará por el resto de su vida. Los primeros síntomas y la incomprensión de su madre le llevarían el 30 de junio de 1847 a un intento de suicidio, después de haber hecho un testamento a favor de su amante. En la selección máxima consoladora sobre el amor publicadas en Le Corset, Satan traza el retrato de Jane. La enfermedad termina con él en la clínica de París cuando tenía 46 años de edad, el 31 de agosto de 1867. Escribió Las Flores del Mal entre los 22 y 23 años de edad. Sin embargo, cuando escribió su madre no sobrepasó este trabajo. Son solo un complemento a las obras de Baudelaire. Estilo y características. Baudelaire, el poeta de la muerte, visible en la putrefacción del cuerpo. Fue un poeta que limaba, pulía y afilaba cada verso. Con ello supo expresar las correspondientes entre el sonido, el color y aroma. Su poesía fue la precursora del simbolismo. La poesía de Baudelaire aspira a ser clásica en su forma, audacia en la imagen y insensatamente musical, y a la vez muy crítica en el enfoque de la sociedad. La producción del autor anula toda la vacilación o timidez, rompe esquemas, destaca una verdadera barrosa de interpidez experimental y de la invocación expresiva. A continuación les voy a decir una de las obras más importantes de Baudelaire. Como ya he dicho antes, Las Flores del Mal, Spleen Ideal, Los Paraísos Artificiales, La Farfalo, que es una novela muy corta, y Desde el Fondo de mi Corazón. Esas son las novelas las más reconocidas de Charles Baudelaire, y a continuación vamos con la entrevista con Charles Baudelaire.